En este video vamos a resolver triángulos rectángulos. ¿Qué es un triángulo rectángulo? Ya debe de haber quedado claro que un triángulo rectángulo es aquel triángulo que tiene un ángulo exactamente igual a 90 grados y los otros dos ángulos puede variar su magnitud, pero esos dos ángulos que quedan sumarían 90 grados. ¿Cómo vamos a resolver un triángulo rectángulo? Con un triángulo rectángulo, para resolverlo vamos a utilizar las funciones trigonométricas que hemos visto, que son la función seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. ¿Cuáles son las que vamos a utilizar? Nos vamos a quedar con las tres primeras. Al resolver un triángulo rectángulo tenemos que dar sus 6 valores. ¿Qué son los 6 valores? Los 6 valores es que tenemos que tener los 3 lados y los 3 ángulos. ¿Cómo vamos a resolver o qué es resolver un triángulo? Bien, podemos tener como conocidos 3 lados o bien podemos tener 2 lados y un ángulo, un lado y 2 ángulos. Ojo, y es muy importante, cuando tenemos 3 ángulos no se puede resolver con los conocimientos que vemos en geometría básica. Para ese caso tendremos que utilizar otro procedimiento. Vamos a empezar a ver algunos ejemplos, pero necesito que te quede claro qué es un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo, tengo 3 figuras aquí, y si este es mi ángulo A, recuerda que el cateto opuesto es el que está enfrente, el cateto adyacente, el que está abajo, y bueno, antes tenías que haber nombrado la hipotenusa, ¿verdad? Entonces, para efectos de resolver un triángulo rectángulo requerimos 3 datos, y podemos utilizar seno, coseno o tangente. ¿Por qué no vamos a utilizar las otras funciones? Porque son recíprocas. Por ejemplo, si conoces el cateto opuesto y la hipotenusa, puedes utilizar el seno, porque ya sabemos que el cateto opuesto es la hipotenusa. De igual forma, si es coseno, ¿verdad? Tengo cateto adyacente y hipotenusa, o bien si es la tangente, tengo el cateto opuesto y el cateto adyacente. Esto va a depender de qué datos tengas para poder empezar a resolverlo. Cuando te van a dar dos ángulos y un lado, principalmente se le conoce como la ala, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a obtener como paso número 1 el ángulo desconocido por simple inspección. ¿Por qué por simple inspección? Porque ya sabemos que el teorema básico de un triángulo es que la suma de los ángulos interiores es exactamente igual a 180. Y como un ángulo vale 90 grados, simplemente vamos a restarle 90 grados menos el ángulo que conocemos y de esta forma conoceríamos el ángulo que nos faltaba de conocer. Una vez de que ya tenemos esto, vamos a utilizar una función trigonométrica conveniente. Puedes utilizar seno, coseno, tangente, dependiendo de los datos que tengas. Una vez de que ya tengo mi otro dato por inspección, ya sabemos hacer el teorema de Pitágoras. Recuerda, si tus datos son los catetos, vas a sumarlos para encontrar a la hipotenusa. Y si tus datos es la hipotenusa y un lado, voy a restarle al cuadrado. Lo veremos en los siguientes ejemplos. Ejemplo número 1. Resuelve el siguiente triángulo si tus datos conocidos son el ángulo recto, la hipotenusa y el ángulo A. Generalmente no te van a colocar una figura. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hacer el triángulo rectángulo. Hago mi triángulo rectángulo, mi ángulo recto y digo me gusta que sea el ángulo A. Ok, el ángulo A es un dato que vale 30 grados. El ángulo recto me lo están dando y me dan la hipotenusa. Entonces, ya que tengo mi triangulito, digo, a ver, la hipotenusa es este lado porque está frente al ángulo recto. Ahora, ¿qué datos me falta conocer? Cateto opuesto y cateto adyacente y el ángulo B. La metodología te la acabo de escribir hace un momento. Como tengo dos ángulos y un lado, entonces lo primero que tengo que hacer es conocer el tercer ángulo. ¿Cómo lo conozco? Restando. A 90 grados le quito el ángulo conocido y me dan 60 grados. Una vez de que ya tengo esto, voy a observar que tengo. De mi figura, tengo la hipotenusa. No tengo ni cateto opuesto ni cateto adyacente, por lo tanto puedo utilizar el seno o el coseno para encontrar una de las dos. Me interesa primero siempre
yo te recomiendo que digas, a ver, primero el seno. Si no hago nada con el seno, me paso con el coseno. Utilizamos el seno. Cateto opuesto, lo desconozco, la hipotenusa la conozco. Seno de 30 grados es igual a cateto opuesto entre la hipotenusa que vale 17. Despejamos 17 que está dividiendo, pasa multiplicando y de esta forma tendría que el cateto opuesto va a ser igual a 17 por el seno de 30. Si lo metemos en la calculadora de forma directa, debes de tener muy en cuenta o mucho cuidado que tu calculadora debe de estar en degradianes. En la pantalla aparece una letra D mayúscula. En caso de que aparezca una R, una G, necesitas formatearla y te lo expliqué en otro video anterior. Una vez de que hago mi operación me sale que esto es igual a 8.5. Ya llevo dos datos de mis incógnitas. Me falta el último dato, que sería el cateto adyacente. ¿Cómo lo calculo? Aplicando teorema de Pitágoras. Lo sustituyo y me sale que el valor es 14.72. De esta forma ya queda resuelto, ya tengo mis tres datos conocidos y mis tres incógnitas. Ejemplo número 2. Mis datos conocidos son 90 grados, la hipotenusa es igual a 25 metros y el ángulo A vale 40 grados. Vuelvo a conocer paso número 1, encuentro el ángulo B. Otra vez hice mi triangulito, ¿verdad? Con los datos que tengo. Ya que tengo el ángulo B, como conocía yo dos ángulos, al ángulo de 90 le quito 40 y me sale que vale 50 grados. Ahora observo qué datos tenía yo. Tenía la hipotenusa y tenía los ángulos, entonces puedo aplicar la función del seno o bien también pudiera aplicar el coseno. Si aplico seno voy a conocer el cateto opuesto, si aplico coseno voy a conocer el cateto adyacente. Cualquier procedimiento es correcto. Voy a aplicar para fines de este ejemplo el seno. El seno de 40 grados es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa que vale 25. 25 que divide pasa multiplicando y entonces me quedaría el valor del cateto opuesto. Cateto opuesto es igual a 16.07. Recuerda otra vez, en tu calculadora debe de estar la letra D, de lo contrario estaríamos en un error. Para encontrar el cateto adyacente utilizamos el teorema de Pitágoras y obtenemos que vale 19.15. De esta forma ya tenemos resuelto el triángulo. Tres datos, tres incógnitas determinadas. Vamos a ver otro ejemplo. El ejemplo número 3. Tengo los datos del ángulo recto que vale 90 grados, el cateto adyacente que vale 45 y el ángulo A que vale 35. Nuevamente conozco el ángulo B que me hace falta, que vale 55. A 90 le quité los 35 grados que conocía. Nuevamente, para determinar los otros datos, podemos utilizar tangente y coseno. A mí en lo particular me gusta más tangente, pero si te gusta a ti manejar coseno no hay ningún problema. El resultado al que vamos a llegar va a ser exactamente el mismo. Primero tú conocerías hipotenusa. En lugar de el cateto opuesto o el cateto adyacente, vamos a utilizar tangente del ángulo. Tangente de 35 grados es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente que vale 45. Tenemos esta incógnita, el 45 pasa multiplicando porque está dividiendo. Y tenemos que el cateto opuesto es igual a 45 por la tangente de 35. Si lo metemos a la calculadora nos da 31.51. En este caso hay que tener cuidado porque nuestro dato que tenemos ahora es un cateto opuesto, pero desconocemos a la hipotenusa. Como se desconoce a la hipotenusa, hacemos uso del teorema, pero ten cuidado aquí porque aquí se tiene que sumar. Una vez de que sumamos y sustituimos, ¿verdad? Y sacamos la raíz, entonces nos va a dar que la hipotenusa es igual a 54.99 y de esta forma ya tenemos otra vez resuelto el triángulo. Vamos a ver otro ejemplo. Cuando tenemos un ángulo y dos ángulos y un lado, vamos a utilizar la metodología para encontrar el ángulo B. Vamos a restarle, ¿verdad? Y de esta forma tenemos que el ángulo B es igual a 45 grados. Podemos utilizar aquí tangente o seno. Vamos a volver a utilizar la tangente. Sustituimos el cateto opuesto, tenemos que es 18.
pero el cateto adyacente está en la parte de abajo. Aquí observa que el despeje va a ser diferente al anterior. Este que está dividiendo va a pasar multiplicando y a su vez se va a quedar multiplicando y este va a pasar dividiendo. Es decir, hacen un cambio de posiciones, por lo tanto el cateto adyacente va a ser igual a 18 entre la tangente de 45. Es importante saber despejar de forma correcta, por eso es que te estoy colocando dos ejemplos de un despeje distinto. De esta forma tendrías que el valor del cateto adyacente es igual a 18 metros. Para encontrar a la hipotenusa nuevamente volvemos a sumar porque tenemos el cateto opuesto y el cateto adyacente ya determinado y nos daría que la hipotenusa es igual a 25.46. Vemos otro ejemplo. En este caso tengo otra vez dos ángulos, pero mi dato conocido es la hipotenusa. Por lo tanto, tengo que determinar el ángulo B, el cateto opuesto y el cateto adyacente. Ángulo B otra vez, simple resta. A 90 le quito 30, que es mi dato conocido, me daría 60 grados. ¿Cómo encuentro cateto opuesto? Cateto opuesto únicamente lo puedo encontrar sustituyendo en la función del seno. Aquí puedo utilizar seno o bien coseno, no puedo utilizar tangente. ¿Por qué? Porque son mis dos datos desconocidos, entonces solo puedo utilizar una de las dos. Al seleccionar, tú tienes libertad de hacerlo, en mi caso voy a utilizar el seno. Seno va a ser igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Si lo sustituimos, me daría que el seno de 30 grados es igual al cateto opuesto, que no lo conozco, entre 35 y este 35 que está dividiendo pasa multiplicando y me quedaba solito el entonces cateto opuesto va a ser igual a 35 por el seno de 30 y el resultado es 17.5. Para encontrar el valor del otro cateto voy a restarle por teorema de Pitágoras y me va a salir que vale 30.31. De esta forma ya tengo mis tres datos otra vez y mis tres incógnitas. Cabe mencionar que yo lo estoy haciendo en función al ángulo que tengo conocido. Pudiste haberlo hecho en función al ángulo que acababas de conocer, de 60 grados. También te da exactamente lo mismo. No hay limitante. Tú puedes utilizar un ángulo o el otro y te da el mismo resultado.